Más que nada vamos a hablar de manera general. En la próxima clase le estaremos reforzando con un video sobre este tema. De acuerdo a su módulo, vamos a leer de manera comprensiva los siguientes puntos sobre este tema. Las bacterias fueron descubiertas por Anton Leeuwenhoek, inventor del microscopio, al observarlo en una sola gota de agua. Las bacterias son organismos formados por una sola célula, que no poseen una membrana que rodea el núcleo, por lo que el material genético, o sea que el ácido nucleico, está libre en el citoplasma. Este tipo de célula es el más simple que existe y se le van a llamar procariotas. En la parte externa y rodeando a la bacteria existe una pared celular rígida llamada pared bacteriana. Por dentro y pegada a ella se encuentra la membrana bacteriana. Encontramos diferentes tipos de bacterias. Según su forma podemos clasificarla de la siguiente manera: en cocos, bacilos, espirilos, vibriones. En cocos vamos a dar algunas características que van a ser esféricas y pueden asociarse formando pareja, o sea, diplococos, o cadenas que serían streptococcus, o en racimos estafilococos. Bacilos son alargados en formas de bastón. Espirilos tienen forma de espiral, si bien lo dice la palabra. Vibriones tienen forma de una coma. La nutrición de las bacterias depende del tipo de alimentación que tenga y se dividen en dos grupos. También podemos encontrar otro tipo de bacterias según su alimentación, como heterótrofas y autótrofas. Las heterótrofas no van a poseer clorofila, por ello no pueden realizar la fotosíntesis y se nutren de materia orgánica fresca o en descomposición, constituyendo la mayor parte de las bacterias conocidas. Según el lugar sobre el que viven y a partir del cual obtengan la materia orgánica, pueden ser saprófitas, simbióticas o parásitas. En las saprófitas viven sobre la materia orgánica muerta. En las simbióticas forman una asociación con otros organismos de la que obtienen mutuos beneficios, o sea, ambos van a ser beneficiados. Y las parásitas, ellas se van a desarrollar sobre los tejidos de plantas y de animales. Bacterias autótrofas, como bien habíamos dicho que según su alimentación se dividían en heterótrofas y autótrofas, ahora hablaremos sobre las bacterias autótrofas. Son las capaces de elaborar materia orgánica a partir de materia inorgánica, para la que utilizan energía solar o la que se desprenden en ciertas reacciones químicas. Ahora bien, vamos a hablar sobre los virus. Miden aproximadamente la mitad a una centésima parte de lo que mide una bacteria. No respiran, no crecen ni se mueven. Lo que pueden hacer es reproducirse, pero no lo hacen por sí mismos. Necesitan estar dentro de una célula viva, la cual recibe el nombre de célula huésped. Un virus está compuesto de un centro de ácido nucleico rodeado de una o más o dos cubiertas formadas por proteínas. Era lo que hemos escuchado ahorita mismo con el coronavirus. Esta capa es formada por fosfolípidos, o sea, grasa. El centro del ácido nucleico del virus contiene su material genético. Algunos virus se pueden clasificar o están divididos o son ADN y otros van a ser ARN. Algunas formas de los virus podemos encontrar los poliédricos, mosaicos de tabaco, módulo lunar. La forma de los virus es importante para la reproducción viral. Antes de que un virus pueda entrar a una célula y reproducirse, primero debe reconocer la membrana plasmática del huésped. Los ciclos reproductivos del virus. Encontramos el lítico y el lisogénico. En el lítico, una vez dentro de la célula, el virus destruye el ADN del huésped. El virus programa a su manera las actividades metabólicas de las células del huésped, o sea, que es el que va a mandar.
Y el lisogénico es un ciclo donde el ADN del virus se integra en el cromosoma de la célula huésped. Parásitos. La parasitología es la parte de la biología que estudia los parásitos. Este vive dentro o sobre un huésped, quien provee al parásito de protección física y de nutrientes. Hay muchos tipos de lombrices y otros parásitos que viven en los intestinos y causan enfermedades, como también encontramos algunos que son beneficiosos para el ser humano. Las únicas lombrices comúnmente que se ven en los excrementos son las Ascaris, Oxyurus y las solitarias. Clases de parásitos. Ascaris son de color rosa, pueden medir de 20 centímetros a 30 centímetros de largo. Se transmiten por falta de aseo. Una persona con mucha ascaris en los intestinos puede tener indigestión y debilidad y aumento de cavidad abdominal. Eso mucho lo vemos en los niños pequeños. Oxyurus son de color blanco, delgadas, ponen muchos huevos, miles de huevos, fuera del ano, lo que producen comezón en las noches. Uncinarias son de color rojo. Estas lombrices generalmente se encuentran en las heces, entran por los pies descalzos, causan diarrea, dolor de estómago y causan una anemia grave. Solitarias. En los intestinos pueden medir varios metros de largo, se presentan en segmentos planos y blancos que salen de las heces. Sus vectores son las carnes de res, cerdos o pescados, vectores que lo podemos encontrar en ese tipo de alimentos. Eso es más que nada en cuanto a este tema. Les voy a presentar unas diapositivas, más que nada para observar. Okay. Aquí claramente, ¿verdad? Estábamos hablando de los parásitos, las bacterias y los virus. Eh, También, okay, un pensamiento, ¿verdad? En medio de este tema, podemos decir, no te canses, sigue adelante, porque la victoria que te espera es grande. Hablando de términos de parásitos nuevamente, dice que son pequeños seres vivos que viven y se desarrollan dentro de un organismo huésped, que es necesario para que sobrevivan, lo que puede provocar problemas más o menos graves en su huésped. Tipos de parásitos según su localización. Encontramos a los ectoparásitos, que ellos van a vivir sobre la superficie del huésped, ya sea los piel, pelo, plumas, branquias. Un ejemplo de esto serían los piojos, las garrapatas. Endoparásitos, dice que viven en el interior, o sea, en la parte interna del huésped. Son la gran mayoría que podemos encontrar en parásitos, ocupan todo el tubo digestivo, sistema vascular, respiratorio. Ahí podemos encontrar las tenias, ¿verdad? Como estábamos hablando. ¿Qué son las bacterias? Son microorganismos unicelulares, o sea que poseen una sola célula, procariotas, es decir, que carecen de núcleo. Es el más simple y abundante de los organismos en el mundo. Tienen una gran importancia en la naturaleza, en los ciclos del nitrógeno, carbono, fósforo, entre otros. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles, intervienen en los procesos como la fermentación y pueden ser la causa de muchas enfermedades, ¿verdad? Aquí vemos las estructuras, como decíamos, son procariotas, no van a poseer núcleo y su material genético, o sea, va a estar disperso
como podemos ver en todo el citoplasma. Podemos ver algunas partes de las bacterias, la pared celular, que es la estructura rígida, protectora, exterior a la membrana plasmática. Encontramos el nucleoide, que contiene el material hereditario, un flagelo, que sería esta partecita que se ve aquí, filamentos de proteína que permiten el movimiento, clorosomas, agregados de pigmentos fotosintéticos, membrana plasmática, envuelve el interior de las células, las inclusiones, que serían los depósitos de sustancias de reserva, los ribosomas, donde se van a fabricar las proteínas, el citoplasma, que va a constituir prácticamente todo el centro, todo el interior de la célula, formando el hialoplasma o líquido celular, y los orgánulos. Y encontramos las fimbrias, ¿verdad? Que serían estos como pelitos, filamentos de proteínas que permiten la fijación al sustrato. O sea, eso es lo que permite que se fijen al huésped. Clasificación de las bacterias. Se suelen clasificar siguiendo varios criterios por su forma, que serían cocos, ¿verdad? En formas esféricas, bacilos en forma de bastón, espiroquetas y espirilos con forma de espiral, según la estructura de la pared celular, por el comportamiento que presentan frente a la tinción de Gram, en función de que necesiten oxígeno para vivir o no, que ya serían aeróbicas o anaeróbicas, según sus capacidades metabólicas o fermentadoras. O sea, siguiendo esos criterios, es que tienen diferentes clasificaciones. Por su posibilidad de formar esporas resistentes cuando las condiciones son adversas, y en función de la identificación serológica de los componentes de su superficie y de su ácido nucleico. El virus. Dice que proviene del latín virus, en pocas palabras, que significa veneno. Se pueden definir como agregados de grandes moléculas que pueden dar copia de sí mismos. Son parásitos obligados y necesitan penetrar en el interior de la célula para poder formar nuevos virus. Hay virus que infectan a vegetales, animales, bacterias, incluso hongos, algas, protozoos. En la estructura de los virus se pueden distinguir una nucleocápsida formada por dos partes, que sería el cápsida y el ácido nucleico. Cápsida, que sería o estaría compuesta por moléculas de proteína dispuestas geométricamente a modo de subunidades. Dependiendo de cómo sean estas subunidades, se pueden diferenciar cápsidas icosaédricas o helicoidales. Un ácido nucleico pueden ser de ADN o ARN. Nunca aparecen ambos a la vez. Cuando hablamos de estos tipos de virus en el ADN, podemos encontrar el virus del ébola, virus del dengue, virus de la hepatitis A. ¿Qué va a causar esto? ¿O qué enfermedades? Hemorragia, fiebre hemorrágica, muerte, hepatitis aguda, SIDA, ¿verdad? Encontramos el del VIH también ahí en virus de ADN, y en virus de ARN encontramos el antivirus, que va a provocar fiebre, dolores musculares, vómitos, dificultades para respirar. Encontramos también el papiloma humano, que va a causar verrugas y tumores en virus de tipos de ARN. Encontramos aquí una infografía sobre virus, bacterias, hongos y parásitos. Volvemos y repetimos que los virus son microorganismos simples que se insertan en las células para poder multiplicarse, causando enfermedades. Algunos posibles tratamientos serían con antivirales. Algunas enfermedades, como les dije, influenza, SIDA, hepatitis C. Encontramos a las bacterias, son seres vivos unicelulares. La mayoría de ellas son benéficas, salvo algunas que pueden causar enfermedades. ¿Con qué se van a tratar? Con antibióticos. Vemos algunas enfermedades como el cólera, salmonela, tétano. Encontramos a los parásitos, que son organismos vivos que se benefician de otros causándoles perjuicio, o sea, daño. Pueden ser desde organismos unicelulares hasta otros más complejos. Por ejemplo, aquí, como vemos en el paréntesis, las lombrices.
Pueden ser tratados con medicamentos antiparasitarios y antibióticos. Algunas enfermedades, la giardiasis, malaria. Hasta los hongos también entran aquí, que son organismos primitivos presentes en todos lados. La mitad de ellos son dañinos y provocan infecciones. Se tratan con antimicóticos. Las más conocidas, como el pie de atleta, eh, onicomicosis, que serían los hongos en las uñas, y la candidiasis vaginal. Una diferencia entre bacterias y virus. Podemos encontrar que las bacterias son organismos diminutos unicelulares, algunos se usan para fabricar medicamentos y vacunas, o sea que por eso se decía que la gran mayoría son beneficiosas. En cambio, los virus, el material genético más pequeño, son más pequeños que las bacterias, solo sobreviven dentro de un organismo. Las bacterias van a causar caries, faringitis y otras infecciones. En cambio, los virus causan resfriado, viruela o sida. Las bacterias, su tratamiento se pueden combatir con antibióticos, y en los virus con antivirales, como habíamos dicho. Las bacterias, algunas van a ayudar a nuestro sistema digestivo, y algo perjudicial, que los antibióticos no funcionan contra los virus. O sea que eh, tienen que ser antivirales, o como ahora se está hablando de las vacunas, ¿verdad? En cuanto al coronavirus. Para la siguiente clase, ¿verdad? El día 12 deben entregar la siguiente asignación, que sería un tríptico ilustrado sobre los diferentes tipos de bacterias. Deben de tomar en cuenta los criterios de evaluación y recordar que deben enviar sus documentos en PDF. El valor de esta asignación es de 35 puntos. Los criterios serían la portada, que serían 2 puntos, contenido creativo serían 15 puntos, la organización de ese contenido serían 5 puntos, la ortografía, recordando que después de 3 faltas ortográficas se le va bajando puntos, serían 3, y ilustraciones 5 puntos. Y recordando que hay que seguir las indicaciones, serían 2 puntos. A todo esto va a sumar un total de 35 puntos. Recordar que el tema es sobre los diferentes tipos de bacterias, debe estar ilustrado, deben usar su creatividad y su originalidad más que nada. Entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, y recuerden enviar sus asignaciones para no perder sus puntos de puntualidad. Y veremos el video la próxima clase.